Pues bienvenidos, mi querido Mike y mi querida Alicia. Gracias. Ustedes pues, son de aquí de Semilla, básicamente. Estaba sirviendo en Vialidad, ¿verdad? ¿No es así? Sí, en Vialidad. Sí. Vamos a ir barajeándola despacio, ¿va? Es un testimonio que es fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Está de acción también. Y es un matrimonio, pues digo, es un testimonio en conjunto, ¿verdad? En donde Dios hizo la obra en conjunto. Entonces, simplemente empezar diciendo esto. Estaba muy bonito todo cuando eran novios y se casaron, ¿no es verdad? Sí, claro. Todo era muy bonito y se Un casaron. año de amigos y 5 años de novios. ¿Y después de casarse qué pasó? Bueno, pues, en principio ella... Ponte bien el micrófono. Ella es de Coyoacán y llegó cerca de la casa porque un tío compró una casa cerca de mi casa. Entonces pues, yo me juntaba con toda la palomilla de la esquina. Ella tenía mucho miedo porque era así como medio perecita, así muy quieta, y yo era totalmente un desastre. Entonces ella tenía un poco de miedo de toda la gente de la esquina y por eso empezó a saludarme. Bueno, yo le saludaba y después ella me dijo, yo te saludaba porque me dabas miedo. Y empezó a saludarnos y así empezamos a conocernos un año. Y ya le pedí que fuera mi novia. Y bueno, fuimos novios 5 años. Y después de esto, pues, decidimos casarnos. Y pues ahí todo estaba padre. Sí. Ella es más, sí estaba padre todavía ahí, ¿no? Es que ella es bien, bien callada. Entonces, pues ya nos casamos y después de 3 años tuvimos a Eric. Y nuestro hijo, el único hijo que tenemos, y ella es maestra, trabaja en una escuela de educadora, y yo no tenía realmente un empleo fijo, hacía cualquier cosa, pero siempre responsable. Entonces, en ese tiempo consigo un muy buen trabajo en el gobierno y empiezo a trabajar ahí, entonces la situación empieza a mejorar mucho económicamente. Ahí había más dinero, había más cosas, ¿no? Pero yo era muy amigo del director de mi jefe y era un trabajo donde te ascienden, había gente que tenía años buscando ascensos y a mí cada 6 meses me ascendían. Pero con él tomábamos mucho. Al principio pues cada 8 días y después fue a más y cada tercer día y después diario. Entonces pues siempre había un pretexto, una mentira, un por qué no llegar a la casa, y ella pues con el niño, ¿no? En casa esperando, y a veces pues yo no llegaba, a veces llegaba 2 días después, y entonces esto fue cada día peor. Empezó a haber muchos problemas en casa con ella por mi manera de vivir, pero bueno, en ese tiempo pues digamos que el dinero pues no era... Ahí me doy cuenta que a veces el dinero sin Dios es un desastre. Es un desastre, ¿no? Es porque un desastre. pues, de alguna manera tenías esta pues posición que querías, que Sí, buscabas, justo. ¿no? Tal vez al no tener Sí, justo. Pero tenía un precio caro, ¿no? un precio caro. Muy alto. Había dinero, pero no había amor, no había felicidad, no había paz, no había confianza. Porque pues era todo a base de mentiras y de engaños. ¿Y qué pasó después, Alicia? O sea, ya que estás viendo, ya que ves a Miguel no llegar, de faltar a la casa y supongo que llegar a veces pues en estado inconveniente, ¿no? Pues, bueno, cuando él faltaba a la casa, al principio pues me preocupaba mucho, pero viendo que ya esto iba de más a más, la primera vez que él faltó a la casa, recuerdo que era un cumpleaños mío y no llegó, y al día siguiente pues llegó con pretextos, pero bueno, él me decía, y casualmente yo, bueno, toda mi confianza estaba puesta en él. Él me decía que era porque tomaba con su jefe, porque su jefe le decía, vamos, acompáñame. Entonces, pues bueno, como yo confiaba tanto en él y después coincidió así, la escuela en donde yo trabajaba estaba hasta Iztapalapa y coincidió, fue una casualidad que su jefe tenía a su hijo, yo era su maestra de su hijo, yo sin saber que él era su jefe, pero el niño siempre decía, es que mi papá llegó tomado y le pegó a mi mamá y mi papá toma mucho y así yo me enteré y después conocí al señor y él era su jefe. Entonces pues yo decía, bueno, sí me está diciendo la verdad, no está, jamás yo me imaginé otra cosa.
pero después, pues bueno, ya vino lo peor. ¿Qué fue lo peor? Bueno, en todo ese tiempo conocí una mujer y te digo, vas a más y empiezas a perderte, empiezas a tener una relación con esa persona y bueno, todo en esta vida se sabe tarde o temprano. Y la verdad es que te haces cínico, te haces descarado, no te importa, o sea, estás tan metido en otras cosas que no te importa realmente el daño que estás haciendo a tu familia. Entonces un tiempo ella se dio cuenta y sí, le dije sí y me voy de la casa. Mi hijo tenía 3 años de edad, entonces pues yo ya estaba muy involucrado y decidí dejar la casa. Y yo me voy y ella se queda en nuestra casa que ya habíamos hecho porque pues económicamente no se iba bien y se quedó ahí un tiempo. Yo me fui y no volví a verlos. Obvio, después de una relación basada en engaños, en mentiras, pues tampoco tiene un buen futuro o un Con lugar esta seguro. otra persona. Con otra persona, me Ajá. refiero a la otra persona. Y después de un tiempo muy breve, unos meses, también se terminó esa relación. Igual por mi forma de beber y cosas así. Pero antes, un poquito antes, ella había metido una pensión alimenticia para nuestro hijo. Y fíjate que tan mal estaba que decidí, tomé la decisión de dejar el empleo, donde era ya su jefe del área, y decidí renunciar solo por no dar la pensión alimenticia. Bueno, a lo mejor ya hasta fue mejor porque te Sí. estaba llevando para abajo, pero bueno, entendemos que Incluso- fue una actitud egoísta, ¿no? Es lo que estás Muy egoísta. No, diciendo. pues te vuelves totalmente egoísta, te vuelves totalmente egocéntrico. Mi jefe me decía, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a renunciar? ¿Dónde firmo? Te doy un año sabático, ¿Dónde firmo? Y bueno, decidí dejar el empleo. Y después te digo, en el tiempo, unos meses, se termina la relación con esa persona y ¡pum! Sin casa, sin familia, sin trabajo, sin nada. Entonces, pues yo sigo viviendo cada día más y con unos amigos que conocía y empezamos a meternos cocaína y eso, pues, vas cada día peor. Y bueno, yo ya no sabía de ellos nada, absolutamente nada, no volví a buscarlos, ellos no volvieron a buscarme, bueno, no sabía ni dónde estaba. Y bueno, empecé a consumir mucho y en ese tiempo pues ya no tenía cómo pagar. Con las personas que me vendían, empecé a trabajar con ellos, a vender. Entonces, pues realmente no tenía otra cosa que hacer, no tenía casa, entonces me quedaban donde vendíamos, ese era como mi hogar y todo el tiempo pues te metías más cosas y muchas adicciones, no solo cocaína, crack, piedra, de todo. Entonces, después de un tiempo era más mi consumo, era más lo que yo les debía a ellos que lo que yo vendía para ellos. Entonces el cuate líder me dijo, ¿sabes qué? Tú sabes que esto lo tienes que pagar y yo digo, pero pues ¿cómo pago, no? Entonces me dijo, me caes muy bien, te voy a dar 10 minutos para que desaparezcas de mi vida. Y lo dejamos ahí, pero no te vas a aparecer por acá. Yo pensaba que me iba a dar un disparo por la espalda, realmente no me importaba. Y esa cosa decía, tal vez sea lo mejor, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando caminaba hacia la salida, yo sentía claro que me iba a disparar por la espalda, pero Tenía armas y todo, obviamente. todos andábamos armados, cobrábamos en Tepito, en discotecas, en bares, en billares, en colonias. Y repartíamos y cobrábamos, y si no pagabas, pues te mataban, te liquidaban, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí tuve mucha suerte. Me voy y bueno, pues ya estaba muy perdido en las adicciones, ya no había cómo conseguir más droga y empecé a pedir dinero en la calle. Viví aproximadamente 3 años en situación de calle, en la calle, literal, vivíamos en unas cuevas, Santa Fe, nos quedamos fuera de mercados, en la calle. Y bueno, pues pedía dinero para poder, ya no podíamos comprar cocaína, era comprar activo, comprar tiner, comprar 5,000 y bueno, se le acabó así. ¿Y tú no te preguntabas nada de él? ¿Tú ya le habías dado carpetazo o qué? No, pues yo
yo siempre pensé que él vivía con la otra mujer. Siempre tuve esa idea. Yo me quedé en la casa, pero al cabo de un tiempo, bueno, en el tiempo que él se fue en diciembre, yo tenía vacaciones en la escuela y pues caí en una fuerte depresión. Pero mi hijo cayó en una depresión más fuerte. Yo lo tuve que llevar al hospital porque tenía temperatura, no se le bajaba de ninguna manera. Le hicieron muchos estudios en el hospital y me dijeron que no tenía nada, que si estábamos pasando por alguna situación porque el niño no tenía nada por lo cual tuviera temperatura. Y pues me dijeron, al comentarles qué estaba pasando, me dijeron que era una depresión. Cuando salimos del hospital, yo ya no regresé a la casa. Mi hermano fue por mí al hospital y mi hijo y yo nos fuimos a vivir a casa de mi mamá. Y ahí estuvimos 3 años, yo dedicándome al trabajo, a mi hijo, y pues sí, siempre deprimida, siempre mal pensando qué culpa había tenido yo, qué había hecho para que él se hubiera ido de la casa, para que él me hubiera dejado. Pero yo nunca pensé que él estuviera así. Hasta que un día un amigo que tenemos en común, que vivía cerca de la casa de mi mamá, llegó y me dijo, oye, no inventes, es que acabo de ver a Miguel, yo trabajo por Santa Fe, y iba saliendo de una panadería y vi a un chavo mal en la calle que me pidió dinero. Me dijo, regálame para desayunar algo. Dice, y cuando volteé era Miguel. Y yo le dije, Miguel, ¿qué estás haciendo aquí? Vámonos a tu casa. Alicia sigue ahí, sigue con tu hijo, ella no se ha casado, vámonos a tu casa. Pero mi amigo dice que él lo quiso agarrar del brazo y él no se dejó y le dijo, no, suéltame, y se echó a correr. Y mi amigo dice que pues él no pudo hacer nada, no lo alcanzó, dice, pero él está mal. Entonces, pues fue cuando yo entendí algo de lo que estaba pasando, pero realmente pues mi preocupación era mi hijo, ¿no? Había ya en mi corazón daño, mucho daño. Había pues la confianza rota, había muchos temores y realmente pues no me preocupó. Sí pensaba en él, sí decía pues qué mal, ¿no? Qué mala onda, pero realmente mi preocupación en ese momento era mi hijo y pues yo salir adelante con él. ¿Por qué te echaste a correr? Bueno, primero, O sea, ¿sí fue así? De pronto te agarró y te sí, dijo, fue vámonos, bien ¿o qué? extraño porque yo taloneaba a toda la gente, robaba para comer, robaba para... En un mercado pedía fruta y podrida, tan fruta podrida. O sea, la gente, ves, el humano a veces pues no tiene piedad y te maltratan, te patean, te escupen, te hacen muchas cosas. Entonces fui a un puesto y le dije, dame una fruta, y me dijo, no, y le dije, en la noche voy a venir, te voy a robar todo. Y sí, al otro día en la noche llegué y le robé todo su puesto. Entonces, pues eso me dedicaba, ¿no? A mal vivir, a conseguir de aquí, de acá. Y esa persona, pues yo no lo conocía. Yo fui, le quise talonear, se dicen allá, y para conseguir drogas, no realmente para comer. Y volteé y me dice Miguel, y yo me quedo así, me lo quedo mirando y le digo, chin. Y me dice, vamos a tu casa. Y no, me dio mucho miedo y me dio mucha vergüenza cómo llegar a mi casa, ¿no? Después de tanto daño que había hecho, había destruido el corazón de mi hijo, de mi esposa, de mucha gente. Esto realmente no quería, o sea, pues, buscaba como morir realmente y me eché a correr. ¿Y después de eso qué pasó? Después de un tiempo más, te digo, viví 3 años en una situación en la calle. Vi morir a varios compañeros que se juntaban conmigo, literal, les reventaban así sus pulmones y sangraban por todas partes y te quedas así como que, órale, ¿no? Una veladorcita y vete porque va a llegar el Ministerio Público y todo, y averiguaciones y todo, y pues ya. Un día estaba muy perdido fuera de una tienda, no recuerdo qué era, y tenía varios meses que no tenía conciencia. Todo el tiempo estaba drogado, todo el tiempo estaba mal. Tenía 3 años sin bañarme, sin cambiarme. Y llegó una persona alta y se me quedó mirando y me dijo, oye, y yo volteé
Y recuerdo que tenía un bote y volteé y me quedé viendo y me dijo, Jesús te ama y te anda buscando. Wow, me quedé así. Y le digo, man, ¿cómo? Si Jesús te ama y te anda buscando. Me dice, ven, no tengas miedo. Me estiró así su mano. Y es increíble porque pues no había nada que perder. En la calle vives de todo, abusos, de todo. ¿Qué podía perder? ¿Qué podía pasar? Y bueno, recuerdo que lo tomé y me jaló así literal, me cargó casi. Y era alto, entonces me llevaba así, yo iba así. Y caminamos y yo le dije, ¿quién dice que me busca? Jesús te ama. Y él va a cambiar tu vida. Y yo, wow, está chido, este cuate anda muy drogado, dije, ¿no? Y ya me llevó a un centro de adicciones cristiano. Y llegaron, me bañaron, me cambiaron. Me tenían que amarrar en las noches por la ansiedad de la droga. Y todo mi cuerpo se llenaba de sudor. Veía visiones, veía demonios, veía una bruja. Siempre veía una bruja. Y muchas alucinaciones. Era el tiempo de rehabilitarme, desintoxicar mi cuerpo. Fue un tiempo muy difícil. Y te dan ganas de suicidarte, de muchas cosas. Me recuerdo que las personas de ahí solo oraban por mí y en la noche estaban con sus Biblias y oraban por mí. Dios, ayúdale, Señor, fortalécelo. Dios, ayúdale. Y todo el tiempo estaban orando por mí. Después de 6 meses de la rehabilitación, ya está, ¿no? O sea, hecho. Y busco a mi esposa y a mi hijo, no con el afán realmente de que regresaran conmigo, porque yo sabía que pues era literalmente imposible, sino de pedirles perdón. El pastor me dijo, es tiempo de pedir perdón y tienes que buscar a tu familia preparado, no para que regresen contigo, preparado para que puedas pedir perdón y puedas estar en paz. Y eso te va a ayudar mucho, te va a hacer libre mucho. Y los busqué y ella se reía de mí. Ella tenía mucho miedo. Primero pues, se me quedan viendo porque una vez cuando andaba con todos los bandoleros, llegué a su casa armado y su hermano se súper espantó y se quedó así como que ¿qué le pasa a este cuate? Y con mucho miedo, no, solo quiero ver a mi hijo y sí me dejaron verlo, pero pues realmente no era el momento, no. ¿Tú le abriste la puerta, no? ¿O te dijeron, no, te están buscando? No, creo que ese día no estaba yo. Mi mamá dejó pasarlo a ver a Eric y pues bueno, pasó un tiempo, ¿no? En que él nos estaba buscando y platicaba mucho conmigo y me hablaba mucho de Dios. Me hablaba mucho de las alabanzas que le gustaban, del tipo de rehabilitación que le estaba teniendo, pero yo me reía de él. ¿Por qué te rías de él? Pues no sé. ¿Risa nerviosa o algo así? ¿O realmente? No. Creía, yo Sí, creía. no creía. Ah, No ya, creía. ya. Yo no creía en esas cosas, ¿no? Ajá. Yo decía, pues está mal. Y sí me burlaba mucho de él, pero al cabo de un tiempo, a mí también se me acerca una tía mía y nos invita a una iglesia cristiana, a mi hijo y a mí. Y fuimos por un tiempo y pasaba por mí los domingos y a mi hijo le gustaba ir porque Eric decía que le gustaban las alabanzas. Entonces me acuerdo que se escondía atrás de las sillas y escuchaba las alabanzas y después se iba corriendo a la escuelita. Y estuvimos yendo un tiempo, pero realmente yo no conocía al Señor en ese tiempo. Me sentía bien ahí, tal vez me sentía, porque cuando pasan estas cosas, una persona que es abandonada, mi madre era madre soltera. Entonces, pues con el abandono de mi padre, después conozco a Miguel y es así como que mi wow, superhombre, y también ese ídolo se me cae, entonces yo realmente no creía, ¿no? Y me sentía bien, me sentía importante de que mi tía pasara por mí y decía, oh, pues alguien se está fijando en mí y íbamos a la iglesia, pero te digo que realmente en ese tiempo no conocimos al Señor y sí, yo me burlaba de él cuando me hablaba de Dios. ¿Y cómo fue que le diste regresaron, ¿no? Después de eso, ¿cómo fue que le pues diste bueno, una él oportunidad? estuvo frecuentándonos y yo lo veía realmente cambiado. Yo lo veía muy cambiado y pues un día platicamos toda la noche, fuera de mi casa platicamos y pues le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Que voy a regresar con Miguel. Mi hermano me dijo, piénsalo bien,
piensa bien lo que estás haciendo, todo lo que ha pasado no ha sido fácil para ti, para Eric, piénsalo muy bien y pues sí, realmente yo creí que ella lo había perdonado. Yo creí dentro de mí que sí, que ya había un perdón y regresamos después de 4 años. Creímos que ya estábamos bien, que yo ya lo había perdonado, él creyó que ya estaba rehabilitado y pues realmente cuando volvimos ahí fue cuando también empezó lo bueno, pues porque un corazón dañado, la falta de perdón, porque realmente yo no lo había perdonado. Y así vivimos 7 años, peleando horrible, la desconfianza tremenda, yo estaba llena de celos, o sea, a la casa no podía llegar. Miguel tiene una estética y pues ya se imaginarán, ¿no? O sea, trabajando con pura mujer y no podía llegar 5 minutos tarde a la casa porque pues se le aparecía Alicia, ¿no? Dañada, con mucha desconfianza, con muchos celos y fueron 7 años. Ahora yo lo veo así, digo, pues yo sufrí 4 años, pero mi pobre esposo sufrió 7 conmigo, de que llegaba a la casa y era tremendo, peleas horribles, discusiones todos los días. Había veces que él se iba a trabajar y yo lo veía cómo se iba llorando y de verdad yo sentía felicidad dentro de mí, porque decía que pague un poquitito, esto es poquitito a lo que yo lloré, a lo que yo sufrí, a lo que yo pasé. Y fueron 7 años terribles, 7 años en donde, como mi esposo siempre lo ha dicho, el más dañado y el corazón de mi hijo fue nuestro campo de batalla, porque él pues vivió todo esto. Absorbió todo. Y entonces, ¿cómo fue que? Aquí hay una parte bien importante. Ya tenía la casa, fíjate cómo somos. Ya Dios me había regresado mi salud, ya no me drogaba, ya no vivía en la calle. Tenía a mi hijo, tenía a mi esposa, tenía mi casa y lo hicimos a un lado. Teníamos dinero porque también Dios nos proveó de un negocio, teníamos una estética y ya teníamos otra vez todo. Ya teníamos dinero, teníamos esposa, tenía hijos, ella igual tenía a su esposo, tenía todo, y nos olvidamos de él, lo hicimos a un lado durante esos 7 años. Y esos 7 años pues fueron eso, literalmente destruirnos, ambos dos, ¿no? Pero sobre todo el corazón de Eric. Él solo veía y no sabía. Después yo le decía, si tu mamá y yo nos dejamos, ¿con quién te vas? Con mi mamá. ¿Cómo? Si yo soy tu papá, ya sabes. Sí, Con mi híjole, qué mamá. feo. Ajá, Sí. entonces, una vez eran golpes, eran agresiones, eran falta de respeto, era muy, muy feo, bien horrible. Y una noche peleamos muy feo y ella tomó sus cosas y a su hijo y salieron de la casa. Y yo me quedé sentado en la sala y miré cómo se iban y dije, sí, está bien, ya mejor, ya no podemos vivir así, ya mejor así. Y mi hermana iba llegando y dice, ¿a dónde vas? Ya me voy porque me peleé con tu hermano y todo. Y llegó mi hermana y dice, ¿qué te pasa? Y dice, ¿cómo crees? ¿Tu hermana? Mi hermana. ¿Y era creyente ella? No. No era creyente. No, nadie de la casa más que ella y yo éramos Sí, creyentes. realmente no conocíamos al Señor. Conocíamos a Y Dios. ese día mi cuñada me dijo, no te vas. Si alguien se va de la casa es Miguel. Entonces sí, y regresó y ella me regresó a la casa y le dijo a Miguel, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te pasa? O sea, estás aquí sentado muy tranquilo y tu esposa y Eric ya se van. No, Miguel. Entonces yo recuerdo que en una discusión, yo sin saber, esa vez clamé a Dios. Yo no lo conocía, pero recuerdo que habíamos peleado muy feo y yo me acerqué, vivimos en Contreras y de la casa tenemos un paisaje muy bonito. Y recuerdo que me acerqué a la ventana de la cocina y le dije, por favor, ya no quiero pelear, ya no quiero pelear. Quisiera que alguien me quitara este corazón tan dañado que tengo y que me dieran un corazón nuevo. Y yo me acuerdo que miré a los montes que están ahí, le decía, quisiera correr, irme y que alguien me quitara este corazón y me diera un corazón nuevo. Entonces ahí él me dijo, ¿sabes qué? O sea, no hay más. Platicamos y me dijo, o vamos a una terapia familiar, una terapia matrimonial, o nos acercamos a Dios, o nos divorciamos, porque no hay de otra, tenemos de estas 3 opciones. Ese día era un viernes
Y nosotros recordamos que alguna vez habíamos pasado por una tiendita y la señora estaba escuchando alabanzas y nos había dicho en dónde había una iglesia cristiana en donde ella se reunía. Y él me dijo, ¿por qué no vamos? Y sí, pues así estuvimos esperando a que llegara el domingo y llegamos a la iglesia ese día y la primer alabanza que escuchamos cuando llegamos era: ¿quién te da otro corazón y te hace amigo de Dios? Solo de Jesús la sangre. Y recordé tanto las palabras que yo había dicho y dije, creo que aquí es donde pueden cambiarme este corazón. Y esa alabanza la tengo muy, muy presente, mis palabras también. Y precisamente en la semana oraba y Dios me dio la palabra de Ezequiel 36, 25 y 26, en donde dice, yo les Daré un nuevo corazón, ¿no? quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y creo que el Señor oyó mis súplicas y eso fue lo que Él empezó a hacer en nuestra vida cuando llegamos ese día. Fue muy chido ese día porque entramos y tocan el avance y volvemos a vernos y no parábamos de llorar los dos. Y nos da un poco de pena porque la gente, los hermanos se nos quedaban viendo, pero realmente ni nos veían. Nosotros sentíamos que nos veían, pero ellos estaban también clavados con el Señor. Y llega el pastor y se pone y dice, bueno, vamos a hablar, oramos y empieza a hablar de nuestra vida literal. Y ella volteaba a verme como, ¿tú veniste a hablar con este Señor? Y yo volteaba a verla como que tú veniste a decirle algo a él de nuestra vida. Pero no, habló literalmente del matrimonio, de lo que estábamos viendo mi esposa y yo en el matrimonio, de todo lo que habíamos pasado. Y fue así como que, Dios mío, o sea, y llorábamos, o sea, no paramos de llorar toda la predicación, todo el tiempo de alabanza. Y cuando termina, el pastor dicen, pues no sé, yo les voy a decir. Y saca unas hojas y dice, esta era la predicación que yo había preparado para este domingo. Pero llego acá y Dios me dijo, tú tienes que hablar de esto. Yo no sé para quién sea, pero ojalá sea una bendición para alguien. Y nosotros queramos como que levantar la mano, es para nosotros somos estas personas de las que usted habla. Y al final de la predicación pedimos hablar con el pastor y con su esposa y les explicamos nuestra situación. Ellos oraron con nosotros y aquí es su casa, Dios los ama. Empezamos a congregarnos. Al siguiente domingo llevamos a Eric y se quedaba viendo y dice Eric, no, saliendo dice, ¿cómo te sentiste, Eric? Muy bien, dice, esta misa sí me gustó, dice. ¿No? Y empezamos a congregarnos ahí un tiempo. Dios, ahorita veía la alabanza que cantaban los hermanos, fue puliéndonos como con fuego, como al oro. Sí. Y fue muy difícil, porque seguimos siendo imperfectos aún, sí. Y Dios aún nos sigue puliendo cada día. Pero en ese tiempo, sí, nos pulió así de que, ay, tú como que en serio, Señor, no manches, esto lo tienes que dejar. A mí hay un versículo que mi vida la cambió, Gálatas 2:20, con Cristo se juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual se entregó en por mí. Ese versículo, yo me abrazaba de él. Yo me abrazaba de él porque había tiempos de pruebas fuertes, había tiempos de debilidad, había tiempos de querer dejar todo. Y yo me abrazaba a ese versículo en la Biblia. Decía, yo estoy crucificado contigo, Señor, y esto ya no me corresponde, ayúdame, ¿no? Y el corazón cambió, ya no hay todo eso que había. Bueno, estando en el Señor todavía aún había problemas. Sí. Obviamente mi vida estaba totalmente destrozada. Eran tantas cosas las que yo tenía en mi corazón y las cuales el Señor empezó a cambiar. Pero algo que me costó mucho trabajo fue los celos. Era muy celosa de verdad. Algo le pasaba a su celular y yo ya estaba así. Y fue algo que yo le dije, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Pero yo al cabo de un tiempo me di cuenta de que mi mirada estaba puesta en mi esposo y había yo dejado a un lado al Señor. Y fue un día cuando yo le dije, Señor, yo no confío en Miguel, pero confío en lo que tú estás haciendo en él. Y es ahí cuando el Señor me limpió de eso y hoy
Yo cuando regreso de trabajar paso por la estética y hay veces que ni volteo, él lo sabe, no le hablo por teléfono, no paso a la estética a ver quién está, porque antes sí, o sea, yo llegaba a la estética y así casi abría el cancel, ¿no? A ver qué encontraba. Y yo me quedaba con las tijeras de... Pero hoy no Gracias. siento eso cuando yo decidí decirle eso al Señor. Qué Hoy padre. quito mi mirada de Miguel y no confío en él, pero confío en lo que tú estás haciendo en él. Fíjate aquí, pastor, algo, ella es como que fue siempre más entregada, incluso porque así fue, porque Dios lo sabe, todavía fumábamos y hacíamos cosas así, ¿no? Y estamos en un lugar totalmente religioso, un lugar así de, uy, con normas bien altas, ¿no? Y entonces ella me dice, ya no hay que fumar. Y yo, no, ¿por qué no? No, esto no le agrada a Dios. Entonces, pero antes llegábamos a la casa y sacamos y fumábamos y, oye, estuvo buena la predicación, no, la alabanza. Y ahí estábamos echando cigarro. Y Eric pues, nos queda viendo así como, ¿qué onda, no? Entonces, ¿qué onda? Entonces un día Dios le habla a ella y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a fumar. Dios habla a mi corazón y ya no quiero fumar. Y de verdad, en serio. Y yo, no te creo, porque era bien fumadora. Y yo agarraba y prendía un cigarro y hasta le echaba humo así para que sintiera tentación. Y me decía, no, oye, tu cigarro. Y yo, ¿en serio ya no vas a fumar? No, Dios me cambió, ya no voy a fumar. Y yo, no, en la noche va a fumar. Terminando la cena va a fumar. Y yo fumaba y... ¿Ya no vas a fumar? No, Dios cambió mi corazón. Dije, Dios mío, ¿a poco sí la cambiaste? Y no volvió a fumar. Y entonces me decía, ya no fumes, ya no fumes. Y hasta un día en una predicación, Dios habló a mi corazón. Dije, Señor, ok, ya no voy a fumar. Pero es increíble el poder de Dios. O sea, eso fue sencillo, porque la cocaína, eso fue muy duro. Pero yo conocí el poder de Él. Yo sabía de lo que Dios era capaz de hacer cuando tú se lo decías. Y aún así como que intentaba salirme de, nada, ni me ve, sí me veía. Y bueno, nos empezó queríamos buscar un lugar diferente porque era muy religioso esto. Eric tocaba la batería en la alabanza y si traía el pantalón roto no lo dejaban tocar, o si traía una gorra, no, es que a Dios no le agrada esto y cosas así. Pero bueno, entonces empezamos, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ayúdanos a orar para que Dios ponga un lugar donde poder ir. Y un día estaba yo en la estética cortando el cabello y tenía unas alabanzas puestas y llega una hermana y se sienta y me dice, ¿es usted cristiano? Y le digo, sí. ¿Y dónde se congrega? Le digo, es una iglesia muy pequeña, pero estamos orando para que Dios provea un lugar. ¿Conoce semilla de mostaza? Y yo, no conozco semilla de mostaza. Es un lugar bien padre. Le digo, oye, ¿me podías dar la dirección? Y se va y regresa ahorita y me trajo un folleto, la importancia de los folletos. Y me da un folleto con direcciones, con actividades, con todo. Y es ahí que le digo a mi esposa, ¿qué quieres? Mira, Dios nos oyó. Vamos, llegamos, entramos y llorábamos. Ahí estábamos por allá atrás y llorábamos y sentimos el amor de Dios. Y llegamos un 22 de diciembre, Ah, hoy sí. cumplimos 4 años aquí. Justo hoy, hace 4 años. Y el pasado 19 de septiembre, el día del terremoto, Híjoles. cumplimos 25 años de casados. Gloria a Dios. Sí. Qué chido. Un fuerte aplauso, por favor, por este testimonio. Qué bendición. La verdad es que gloria a Dios por lo que ha hecho en su vida. Gracias por compartir su testimonio y wow, está buenísimo. Solo por último me gustaría Ajá. agregar, aquí Dios empezó, realmente conocimos a Dios, su gracia, su amor, su misericordia. Y empezamos a discipularnos y tuvimos la gran bendición de que mi maestro, con el que yo me discipulaba, y ella se discipulaba con su esposa de mi maestro. Entonces fue como con un discipulado, cada quien por su lado, pero Dios empezó a trabajar en nuestros corazones, en el perdón, en todo. Y ha sido un tiempo muy bello estos 4 años. Y bueno, acá estamos. Dios nos tiene acá. Yeah. ¿Podemos orar por ustedes? Sí. Vamos a orar. Dios, te agradecemos muchísimo, Señor, este testimonio, Señor, de tu poder y de tu gracia, Señor. Aunque pareciera que todo está perdido, Señor. Tú eres, Señor, el que viene a rescatar, Señor, todo lo perdido, Señor, todo lo caído, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de Miguel, Señor, por la vida de Alicia, Señor, por la vida de Eric, Señor. Que tú, por tu pura gracia y por tu pura misericordia, Señor, decidiste rescatar, Señor.
para dar testimonio de tu grandeza, Señor, de la grandeza de tu gracia, Señor. Y síguelo llenándolo de tu Espíritu Santo, Señor. Sin duda sigue habiendo cosas que cambiar, Señor. Todos seguimos en esta carrera de intentar ser un poco más como tú, Señor. Y ayúdalos, Señor. Ayúdalos en esto. Y gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en sus vidas, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. La gloria y la honra, Señor, de lo que has hecho en esta vida, Señor. En este matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén.